Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Estamos en el último webinar para el éxito profesional del año. Esta estrategia que inició desde el primer semestre del año, donde nos estuvieron acompañando diferentes expertos en todos los temas de empleabilidad, talento y demás. Vamos a cerrar con broche de oro con un tema muy necesario para todo lo que tiene que ver con el proceso a la vida laboral, que es la entrevista laboral. Para ello nos estará acompañando Manuela Morales Londoño. Manuela es egresada también de la Universidad del Programa de Psicología. Es actualmente nuestra psicóloga institucional y además pues ella también es especialista en neurodesarrollo y aprendizaje y pues muy amablemente se ha ofrecido también para ayudarnos y para acompañarnos en estos procesos de webinars. Esperamos seguir fortaleciéndolos para el próximo año y seguir dándoles y brindándoles a ustedes también esas herramientas necesarias para todo lo que es ese paso a la vida laboral una vez terminen la universidad o incluso más adelante y también lo llegan a requerir para seguir fortaleciendo todo su talento y todo su perfil como tal. Entonces, Manu, muchas gracias por acompañarnos. Estamos contigo y pues cualquier duda, cualquier comentario, saben que nos pueden escribir al correo de egresados@unilesallista.edu.co o también al WhatsApp que tenemos de la unidad de egresados, que es el 323-808-3772 y allí pues estaremos como comentándoles todo lo que estamos haciendo durante el año. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias, Lisette. Buenas noches para todos. Mi nombre es Manuela Morales, como lo dijo mi compañera. En este momento yo soy la psicóloga institucional de la Corporación Universitaria La Sallista. Hoy vamos a ver un tema muy importante para muchos cuando salimos a la vida laboral o cuando estamos en este momento ejerciendo nuestra capacidad y nuestro aprendizaje para otras compañías específicas. Vamos a tocar varios temas, los cuales pueden ayudar a ver ese proceso de entrevista, nuestros perfiles, nuestras áreas y más que todo nuestra comunicación asertiva frente a ciertos procesos. Les voy a compartir entonces unas diapositivas, un proceso como base resumido de lo que vamos a necesitar para nuestro acompañamiento el día de hoy. Ya las estamos viendo, Manu. No olvides encender tu micrófono y listo. Perfecto, me escuchan todos, pueden ver la transmisión de la imagen. Correcto, Manu. Listo. Vamos a dar inicio entonces a esta proyección. Lo que es, hablemos sobre las entrevistas laborales, algunos ítems súper importantes para tener presente para nuestro proceso. Antes de hablar de entrevistas laborales, tenemos que hablar dónde nos dirigimos directamente a aportar o generar nuestra hoja de vida, que sería nuestro perfil laboral. En este momento, en la actualidad 2024, estas son algunas de las redes de manera virtual y los canales específicos donde podemos enviar nuestra hojita de vida, lo que es CompuTrabajo, el empleo, servicio de empleo, entre otras áreas que se pueden ejercer y pueden transmitir la hojita de vida que tengan cada una. Los distintos tipos de entrevista y sus características es súper importante en un proceso de entrevista o de selección tener en cuenta que hay empresas que lo buscan de manera individual, de manera grupal o ambas. Es decir, en un proceso de selección, en un proceso de entrevista, te evalúan a nivel relacional y a nivel individual, que cumplas, que te adaptes, que te entornes, cómo te comunicas. Normalmente colocan casos cuando son procesos grupales, como la resolución de conflictos, de trabajo en equipo, entre otros procesos. Hay algunas empresas que lo buscan también de manera individual, una entrevista de personalidad, una entrevista individual, una prueba psicotécnica, entre otros procesos que puedan evaluar tu personalidad en entorno individual o familiar. Algunos formatos que se utilizan también son lo presencial, telefónico o videoconferencia, que son videollamadas o por Teams o por otras redes que son directamente o por psicólogos o las personas encargadas en ese proceso. Ahí es donde entramos con la duda.
Pasos para prepararse para la entrevista de trabajo. Algunos pasos fundamentales yo resumo en 4 pilares básicos para un desarrollo de entrevista, cómo dirigirnos directamente, lo cual vamos a estarlos enumerando el día de hoy. El primer paso y uno de los pasos más fundamentales es analizar la descripción del empleo. Es importante hacer un análisis detallado del puesto de trabajo solicitado. Por lo general, las empresas siempre, cuando ustedes se dirigen a mandar su hojita de vida en el perfil que se está solicitando, sean muy conscientes de leer de qué se trata, qué temas aborda, lo salarial, lo relacional, los salarios, los horarios, tipos de contratos que también son muy importantes. Tener en cuenta que no solamente son horarios específicos, sino también si son presenciales, si son trabajo remoto, si es híbrido, que hay veces es presencial y hay veces es virtual, es tener muy claro a qué tipo de oferta laboral yo me estoy dirigiendo y si es lo que estoy empatizando o lo que estoy buscando. También por ello es aconsejable que elabores una lista de tus conocimientos y habilidades que puedan encajar para el cargo que el cual ustedes dirigieron su hoja de vida. Un segundo paso y uno de los más fundamentales en algunos aspectos específicos es investigar y conocer la empresa. Esto es súper fundamental para las compañías específicas, que tú sepas qué es la visión de la activación, la cultura, el objetivo, qué están buscando específicamente, qué profesión se busca para el cargo, qué funciones, dónde inició la compañía, cuántos empleados hay, qué es el clima laboral que trabajan dentro de la compañía. Esto se puede buscar por muchos espacios descriptivos, desde lo que son redes sociales, desde lo que son revistas, formatos, mirar muy bien si es una empresa nacional o multinacional, o sea, tener conocimiento de la compañía desde sus inicios hasta cómo ha evolucionado hasta ahora. Normalmente en las entrevistas una de las preguntas fundamentales es, ¿qué conoces de la compañía? ¿Qué te atrajo de la compañía? ¿Qué es lo que más conoces y te llama la atención dentro de nosotros para ser parte de la compañía? Entonces, tener el conocimiento y la adaptación básica para poder ejercer para el cargo y el proceso de entrevistas, que vea que la investigación fue dirigida a fondo, que todos los procesos y nacimiento, la visión y la cultura lo conoces y lo hayas investigado. Veo que se están conectando, si tienen alguna duda pueden alzar la manito o al final podemos responder algunas preguntas o sugerencias. Número 3. Práctica y ensaya la entrevista. Esto es algo que yo les recomiendo mucho a las personas que están en busca de empleo. Normalmente cuando estamos en búsqueda de empleo nos pasa de todo, nos da nervios, nos genera cierto susto, es algo que estamos buscando, muchas veces es su primer entrevista laboral, en ocasiones no sabemos cómo dirigirnos con el otro o cómo tener una comunicación sin que se noten nuestros nervios. Principalmente, pueden escribirlo en un papel o pueden hablar con un amigo, compañero, familiar. Ven, haz el rol de entrevistador, hazme unas preguntas bases. Al final les voy a dar como un poquito de preguntas, las cuales en los procesos organizacionales utilizábamos mucho anteriormente. Hay que mirar cómo ha evaluado pues como el proceso. Es súper importante ensayar, demostrar la seguridad, el proceso verbal, cómo me dirijo, cómo me expreso, cómo conecto ideas, cómo puedo responder, si por ejemplo no entiendo una pregunta, cómo evadirla sin necesidad de sentirme juzgado o quedarme en silencio, sino que tocarla desde otros fondos para que no se note mucho que no sé responder algo, porque pues hay veces hay preguntas que pueden ser un poco complejas, que no sabemos su definición, que no sabemos cómo aclararlo, que no sabemos. Entonces es bueno tener ciertas herramientas de evasión que nos ayude a focalizar ciertas preguntas o dudas que tenemos. Una mejor idea es poder mentalizarte para realizar una entrevista de trabajo exitosa, siempre tener
una buena actitud, un buen entorno social, comunicarte, tener cierta tranquilidad, que si te gusta tomar agua con tranquilidad, que si te relaja tomarte un tinto, algo que te haga sentir cómoda y tranquila al momento de dirigirte a una entrevista laboral. Sentirte con tranquilidad de expresar ciertas cosas o dudas y preguntas en una entrevista. No siempre sabemos qué es lo que nos ofrece la compañía. Hay veces la oferta laboral es muy corta, entonces saber cómo preguntar en el momento adecuado, qué dudas tenemos, muchas veces clarificar qué tipo de contrato es el que nos están ofreciendo, porque hay personas que, por ejemplo, no determinan qué es un contrato a término indefinido, hora labor, término fijo, entre otras. Bueno, estas son algunas de las preguntas que les estaba conversando anteriormente. Son como las preguntas personales que algunas compañías ejercen. Háblame de ti, por qué te interesa este puesto, qué sabes de nuestra empresa, datos personales. Cuando hablamos de datos personales, con quién vives, qué es tu entorno familiar, cuáles son las personas tuyas a cargo, qué estudiaste, con qué convives, qué haces en tu tiempo libre. Una de las preguntas más constantes son: ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Cuáles son tus habilidades positivas? ¿Y qué crees que debes de mejorar de tu personalidad? Es una de las preguntas más bases para identificar qué resolución tienes a manera positiva o a manera negativa de tu personalidad. Un autojuzgamiento o una autoacción positiva que tengas de ti mismo. ¿Por qué duras tan poco en una compañía? Eso es una de las preguntas que evalúan directamente en tus hojitas de vida. Ser muy claro el por qué, si son temporales, si es por término fijo, si por contratos, para que la compañía sepa en general qué es lo que ha pasado en tu historial de hoja de vida o en tu historial laboral. Y número 4, dar una buena impresión. Presta atención a los detalles, es importantísimo. La presentación personal para las compañías es uno de los fundamentos esenciales para lo que se está solicitando. La puntualidad es algo esencial. Siempre intentan llegar 10 minutos antes, que la empresa no te espere, sino que tú esperes que se llame al proceso de entrevista. Es muy importante las horas, la puntualidad, la presentación, cómo llego, cómo dialogo, cómo busco. También es muy importante que cada persona tenemos una esencia diferente y una personalidad y una forma de vestirnos, o nuestra esencia es totalmente opuesta a las otras. Entonces, la ropa que uses debe ser acorde a la imagen que quieres transmitir a la compañía, que sea lo que realmente quieres formar o lo que quieres que la compañía en el transcurso, si llegas a ingresar, sepa quién eres tú y qué es lo que se está solicitando y lo que estás buscando. También en el proceso de dar una buena impresión es cómo transmito la información, cómo me comunico con el otro, la seguridad a la persona, a la entrevistadora que voy a demostrar, cómo las preguntas las contesto de manera asertiva, cómo tengo esa seguridad, esa centralidad, esa relajación, ese tono de voz que ayude a que el otro tenga una conversación idónea y me ayude también a relajarme en el sentido de un proceso de entrevista, porque tenemos que tener en cuenta que no es fácil, que es un poco difícil, que nos da muchos nervios, buscar empleo genera muchos estados específicos de nuestra personalidad. Entonces, saber cómo transmitirle y en ocasiones en los procesos de entrevista nos vamos a sentir súper conectados con la persona que nos está entrevistando, como en otros momentos nos vamos a sentir señalados, juzgados, no escuchados, pero saber cómo afrontarlo de una manera que al finalizar digamos, lo hice bien, contesté de manera positiva, no entendí esto, pero lo evadí con esto y fui franca y me siento tranquila con lo que suceda. Frente a estas 4 ítems y estos 4 pilares que vimos el día de hoy, es muy importante que cada uno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna situación que no comprendan, algún evento que les haya pasado en las entrevistas laborales, que puedan decirnos o que puedan aportarnos. También es súper fundamental cómo me tomo la tolerancia a la frustración frente al rechazo o frente a una acción positiva. Obviamente en el proceso de entrevistas es muy diverso.
como personas que en un proceso de entrevista, en su primer envío de hoja de vida, en su primera entrevista que la llamaron, ingresaron a la compañía. Como hay personas que constantemente están en búsqueda de empleo y no han podido encontrar la compañía idónea. Es muy importante la identificación de nuestra hoja de vida, qué datos estamos adjuntando, qué procesos estamos dando, las fechas dentro de la compañía, que si me preguntan por qué duraste tanto, por qué no duraste tanto, ser muy claro y ser también muy francos en lo que están buscando en la nueva compañía que quieren ejercer. Entonces, el pilar principal para todo proceso de entrevista es tener una gran tolerancia a la frustración porque se van a evidenciar muchas situaciones, como aspectos positivos, como aspectos negativos, pero tener la potestad de decir, está bien, seguiré buscando. Hay muchas redes de apoyo, hay muchas páginas de búsqueda de empleo, las compañías o empresas nacionales o internacionales grandes normalmente en sus páginas centrales pueden mandar sus hojas de vida. Hay veces dicen, antes de hacer un proceso de selección, mándame un video explicando tu experiencia laboral. Eso te ayudará a que te veas con más seguridad, con más entusiasmo, que te sientas cómodo, que puedas evidenciar y mostrar lo que realmente eres en un proceso de preguntas y respuestas fáciles. No sé si surge alguna duda, pregunta, sugerencia. Vamos muy bien, Manu. Listo. Bueno, el proceso de selección, como les he venido diciendo, o el proceso de entrevista es súper importante también tener en cuenta de qué bases quiero solicitar y cuál es el perfil que quiero afrontar. Cuando tú estás en búsqueda de empleo, cuando tú tienes una profesión, buscas en ciertos procesos, pero cada profesión tiene una área específica. Desde el área mía de psicología hay muchos ámbitos, lo que es lo educativo, lo que es lo social, lo que es lo organizacional, entre otras áreas. ¿Cuál es la que me quiero focalizar? Si no encuentro por la opción A, ¿cuál es mi opción B? ¿Qué es lo que puedo buscar por este otro lado? ¿Cómo me estoy comunicando con el otro? Si no paso en esta entrevista, si empresas realizan retroalimentaciones de por qué no pasaste el proceso de selección en la entrevista, qué debo de trabajar frente a lo que me solicitaron, frente a lo que me mandaron, qué aspectos debo de manejar frente a estas situaciones que se puedan presentar. No sé si Claudia tiene alguna pregunta, no sé si hay alguna sugerencia, no sé si les quedó alguna acción en duda. Manu, no sé si nos quieras como contar una experiencia de pronto tuya, personal, en este ámbito de cómo fue tu primera entrevista laboral. Bueno, les cuento, mi primera entrevista laboral, yo trabajé y me gradué ya hace bastante tiempo, fue en una compañía temporal. Yo estuve en varias entrevistas, realmente no pasé en la primera entrevista, como les digo, la importancia de la tolerancia a la frustración frente a ciertos eventos. Eh, una compañía me marcó específicamente porque me mandaron la retroalimentación de la entrevista. Muchas veces decía cómo es la comunicación asertiva, cómo te debes expresar, sentimos que acá tenías que mejorar y tener la capacidad de tomármelas de manera positiva, no tomármelos personal, la maduración de cuando uno busca empleo y la motivación frente a estas situaciones. Dado a eso, aprendí cuando encontré mi primer trabajo, que fue en una de las temporales que admiro mucho y duré mucho tiempo y fue mi empresa líder de muchos aprendizajes, entendí muchas cosas. Claro, las metodologías de las compañías son totalmente diferentes. Hay empresas que les gusta más una persona un poco más calmada, más introvertida, más tranquila para ciertos cargos, como hay compañías que buscan personas que tengan una activación más, que sean más despiertas, que sean más activas, que se identifiquen y que se noten. Entonces, la experiencia más difícil mía, pues me gradué muy joven, me gradué de 20 años, entonces era identificar cómo me comunico, si mi forma de vestir, si será la idónea para las entrevistas laborales. En la universidad nos enseñan unos
aspectos bases, pero al 100% nosotros en un proceso de entrevista, cómo realizar una prueba psicotécnica de personalidad cuando te preguntan cosas personales que si esta es igual a esta, pero no es igual a esta, entonces esos nervios de contestar, si contesté bien, no contesté bien, o cuando directamente el proceso son de varias fases, empiezas con una, terminas con otra y terminas con otra, y te quedas en el último filtro y autocuestionarse si lo hice bien, en qué me equivoqué, qué fallé. Entonces, cuando hice mi primera entrevista laboral, surgió esta pregunta: ¿qué lo hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué está pasando? Pero de ahí aprendí muchas cosas, cómo comunicarme con el otro, cómo hacer ciertas acciones positivas para relacionarme en un trabajo en equipo, porque normalmente el trabajo en equipo es uno de los filtros bases de muchas compañías, cómo resolver un caso con tu equipo de trabajo, o si tú vas para un cargo de líder, cómo tener ese aspecto de comunicación con mis compañeros o con las personas que tengo a cargo, con el equipo que voy a tener a cargo. Entonces yo digo que lo principal para un proceso de entrevista es cómo comunico la información sin tener necesidad de herir al otro o cómo la manera asertiva de comunicación para las personas. No sé si surge alguna otra pregunta. Por el momento no veo más preguntas en el chat, Manu. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar. Nos diste herramientas muy valiosas para todo este proceso. Les compartiremos a quienes de pronto se conectaron más tarde la grabación de la sesión y se las enviaremos por YouTube para que puedan revisarla nuevamente. Y si tienen alguna duda adicional, pues también estaremos con todos los canales abiertos para resolverlas. Muchísimas gracias, Manu, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Liz, y las personas que se conectaron. Ojalá que en su proceso de entrevista puedan encontrar lo que realmente están buscando, que puedan dar su esencia, su conocimiento. Y fue un espacio realmente muy agradable el día de hoy. Muchas gracias, Manu. Que estés muy bien. Gracias. Chao. Chao.